Bueno, el GIEI es el grupo de expertos independientes creado por la Comisión Interamericana para el caso Ayotzinapa, como un acuerdo de asistencia técnica entre el Estado y los representantes de las víctimas. Es un grupo nombrado por la Comisión Interamericana con un triple mandato para el caso Ayotzinapa, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Una parte que tiene que ver con la evaluación de la búsqueda de los desaparecidos y hacer propuestas para la búsqueda de los estudiantes. Otra parte que tiene que ver con la evaluación de la investigación criminal y de las responsabilidades y también asesorar en términos de la investigación al Estado. Y por otra parte, una evaluación de las políticas respecto a las víctimas y qué hacer también en la atención a las víctimas, tanto los heridos como los familiares de los desaparecidos, etc., ¿no? Nuestro grupo tenía también un cuarto punto en el mandato que tenía que ver con hacer una evaluación y hacer propuestas sobre las políticas del Estado para enfrentar el problema de la desaparición forzada. Digamos, lo interesante del mecanismo es que es un mecanismo que se hace en tiempo real mientras el caso está sucediendo, no tanto tiempo después como en otros casos que llegan a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana, y que tiene un mandato también interdisciplinar en el que por primera vez las víctimas son consideradas dentro del proceso de evaluación, de investigación y de asistencia técnica y acompañamiento a un caso de estas características. Es un mecanismo novedoso y que ha aportado numerosos elementos para el esclarecimiento del caso, también para generar confianza entre las víctimas y el Estado, que estaba muy deteriorada cuando llegamos al país, y supone una primera experiencia que esperamos que pueda tener incidencia más global en otros países también, en otro tipo de casos, y contribuir más allá de lo que ha hecho hasta ahora en el esclarecimiento del caso y en la resolución de un problema y de un caso que ha generado tanto impacto en los propios familiares como en una herida también en México y un aldabonazo a la conciencia de los derechos humanos en el mundo. Respecto a las expectativas que había sobre el GIEI, ¿no? Por una parte podríamos decir que había muchas expectativas porque era la primera vez en un caso tan emblemático, tan duro en el país, que una comisión internacional, ¿qué podría hacer frente a esto? Pues habría por una parte mucha expectativa sobre el trabajo que podríamos hacer. Por otra parte también habría la convicción en mucha gente con la que nos reunimos que tal vez iba a ser muy difícil y que los mecanismos de impunidad en torno al caso y la política de México en general en este tipo de casos conlleva a veces a un ocultamiento, a una representación de la realidad en la que es difícil llegar a la verdad, ¿no? Porque se transmiten verdades incompletas o sesgadas y eso termina siendo lo dominante. Había, digamos, esa ambivalencia, muchísimas expectativas por una parte y por otra parte algo que nosotros en la psicología lo llamamos también como la impotencia aprendida, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchos familiares nos dijeron al principio, nosotros tenemos toda la confianza en ustedes, son las únicas personas en las que tenemos confianza para resolver el caso, pero también nos dijeron, por favor, no se vendan, ¿no? O sea, no se vendan, y eso significa que la gente tiene una experiencia a veces de falta de confianza o credibilidad, o que a veces mecanismos que se ponen en marcha terminan no respondiendo a las expectativas de las víctimas y a una investigación independiente y honesta como la que nosotros tratamos de hacer, ¿no?